Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Dos cosas diferentes. Y leemos en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 23. Y dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dos cosas diferentes. Y me muestra este versículo que todos pecamos. Un pago y un regalo. Estamos viendo acerca de los 10 mandamientos, la ley de Dios, si debemos cumplirla o no. Y cuando lleguemos a estudiar los 10 mandamientos uno a uno y podamos confrontarnos a nosotros mismos, si realmente cumplimos tal vez los 10, los 9, los 8, uno, tal vez ninguno, podamos llegar a la conclusión, si realmente es fácil cumplir los 10 mandamientos y seguimos confirmando que sí se puede, o llegamos a la conclusión de que no, cada quien podrá tomar su decisión. Pero la palabra de Dios, viendo cómo la ley tiene una ventaja y es que nos muestra el pecado, pero también la ley no nos ayuda a obedecerla. Hoy tenemos que ver la diferencia viendo este último ejemplo del policía de tránsito quien paga la multa de tránsito a alguien que infringe muchas leyes y que entiende que lo hizo. Por eso un pago y un regalo. Dos cosas distintas, dos cosas totalmente diferentes. Ahora la pregunta que hay para cada quien que está escuchando este tiempo con Dios para meditar todo el día. Quiero preguntarte si has pecado. Porque algunos dicen que no, yo no peco. Ok, la Biblia entonces miente porque dice que por cuanto todos pecaron y el pecado nos destituyó de la gloria de Dios. Y aquí no está hablando de unos pecados y de otros pecados. La palabra de Dios nos da una lista de pecados y nos muestra las diferencias de lo que son los pecados externos, lo que son los pecados sexuales a nivel sexual, lo que son los pecados a nivel de nuestra relación con Dios y lo que son los pecados a través de nuestra relación con los demás. Pero solamente por un pecado, cualquiera que sea, ya infringimos la ley. Dice Santiago 2:10 que somos culpables de solamente desobedecer una de ellas. O sea que tal cosa como los pecados veniales y pecados mortales no existe. Esto de que no es lo mismo un asesinato a una mentirilla blanca, como la llaman, una mentira piadosa, es mentira. Esto que la violación no tiene el mismo valor que el que se embriaga. Bueno, tal vez ante las leyes de un país no tenga el mismo peso, pero ante las leyes de Dios, sí. Entonces quiere decir que alguien miente. Y cuando leemos en la palabra de Dios que me muestra, dice que ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los adúlteros, y empieza con una lista de personas que no heredarán el reino de los cielos. Y Pablo dice, no erréis. O sea que alguien miente y obviamente no es la palabra de Dios. Cualquier pecado, cualquier mentira piadosa, al igual no hay nadie que viva su vida rectamente y solamente un día en su vida dijo una mentira piadosa y por eso va al cielo. No existe. Un pago, cuando vemos Romanos 6:23, ya la palabra de Dios nos enseña que todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos vamos directo a un infierno y solamente hay una solución que Jesucristo vino a traer aquí en la tierra. De tal manera envió Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No entiendo qué tan difícil es entender este versículo, porque algunos creen que pueden ir al cielo a través de otras personas, de otras formas, de otros credos. Y la Biblia es muy explícita. De tal manera envió Dios al mundo a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Todos estamos perdidos sin Cristo, todos estamos muertos sin Cristo. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Aquí hay una paga, aquí hay un salario. Esta palabra es salario.
Y un pago es algo que nosotros merecemos. Todos los que trabajamos, todos los que laboramos, cada quien en diferentes áreas, con diferentes profesiones, cada quien tiene un pago. Tal vez a alguien le pagan diariamente 10,000 pesos, 20,000, 50,000, 100,000, 200,000, 300,000, 1,000,000. Cada quien está de acuerdo con su jefe, con su empresa, según el pago que va a recibir y él lo acepta. Entonces su trabajo tiene un pago. Cada quien un pago diferente. Entonces el pago es producto, la paga es producto de algo que yo hice, resultado de algo, alguna acción mía que merece un justo pago. Si trabajé 8 horas diarias y me esforcé, merezco que me paguen. Igual el pecado. El pecado tiene una paga, porque merecemos que nos paguen por el pecado que hemos cometido, entendiendo que todos somos pecadores, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta palabra me enseña que todos pecaron, todos. Y en la palabra de Dios, el único que me muestra que no tuvo pecado fue Jesucristo. Dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él nunca pecó, o si no, no hubiera podido ser el sacrificio perfecto. Del resto, la Biblia me muestra que todos pecaron. Todos, me está hablando hasta del líder religioso más grande de este mundo, ha pecado. Solo Jesucristo es el único sin pecado. O sea que, aparte de Jesucristo, todos necesitamos salvación y nadie nos puede dar salvación. Es que un pastor no ofrece salvación. No la podemos dar porque no la tenemos para darla, la necesitamos también. Por cuanto todos pecaron, lo primero que tenemos que entender es que todos en esta vida tenemos un pago. Ya tenemos ese pago por el pecado. Si entendemos que somos pecadores, ya hay una paga. Pero también hay un regalo. Y el pago es algo que yo merezco, dije, pero un regalo es algo que no merezco. Es una dádiva. Por eso la salvación es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:9. El pago sí me lo merezco, pero el regalo no me lo merezco. El regalo es un detalle, un presente. Y la palabra de Dios en Santiago 1:17 me dice que toda buena dádiva, todo buen detalle, todo buen regalo, todo buen presente proviene de lo alto, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Este regalo de la vida eterna, este regalo de pagar la infracción por mis pecados, solamente lo podía hacer Dios y lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Quiero que entendamos esto. El pago por nuestro pecado lo merecemos, pero el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, tú y yo no lo merecemos. Lo recibimos solamente por gracia. Y es que muchas veces las personas no quieren entender lo que realmente es el pecado. Algunas personas llaman al pecado religión cuando están llenos de idolatría, y eso es pecado, la idolatría es pecado. Y le llaman son religiosos, no, eso es pecado. Algunos llaman diversión, distracción u otras cosas a algo que la Biblia llama pecado, como adulterio, fornicación, borracheras, entre otras. Pero no le llaman por ese nombre, llaman me divertí, la pasé bien, me distraje. La Biblia lo llama pecado. Algunos dicen, yo tengo unas preferencias sexuales distintas, no le hago mal a nadie, no estoy ofendiendo a nadie, yo hago con mi vida y con mi cuerpo lo que quiera. Bien, la Biblia le llama pecado, le llama homosexualidad. Y la palabra de Dios dice en primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para Dios el pecado es pecado y ningún hombre en el mundo podrá cambiarlo. La Biblia claramente dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La palabra pecado
en el tiro con arco se refiere a no dar al blanco. Para Dios el pecado es algo desagradable, es no hacer lo bueno, es no dar en el blanco. El pecado es algo que Dios no acepta, no es aceptable a los ojos de Dios. Pero el diablo lo disfraza de algo agradable ante nuestros ojos. Si pudiéramos detenernos y ver cómo Dios ve, nos daríamos cuenta de qué tan horrible es el pecado y cuáles son sus consecuencias. La Biblia dice, el pecado es infracción de la ley. ¿Ves? Primera de Juan 3:4. Pero el pecado no tan solo es infracción de la ley de Dios. El pecado es vivir de una manera que le da la espalda a Dios. Es rechazar la voluntad de Dios. Es no querer vivir bajo la cobertura de Dios. Y si hemos dicho que somos hijos de Dios, ¿por qué no vivimos bajo su cobertura? Bueno, algunos dicen, todo lo hacen. Cuando hablamos de pecado, lo primero que las personas dicen es, ¿eso es normal? Todos lo hacen. ¿Por qué yo no? Al igual empiezan a señalar los pecados de uno. Es que yo hago esto, pero el otro hace el otro. Es que yo hago esto, pero el otro hace el otro. Bueno, quiero decirte algo. Al igual, si una prostituta que asesina a sus 3 hijos y a su esposo y tiene una vida pésima, si alguien la asesina a ella, solo porque ella supuestamente es mala, ¿eso no lo hace culpable? ¿Acaso delante de un juez dirá, es que ella era mala? No, te van a juzgar es por lo que hiciste, no por lo que ella hizo. Y muchos viven así, es que yo hago esto, pero el otro es más malo. Es que yo hice esto, pero en cambio esta otra persona hace lo otro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y creen, como la tradición, que es que los pecados están en una línea y cuando ya llegas a la alta es que le faltaste a Dios. Del contrario, no importa, no pasa nada. Pues hay una mala noticia, todo pecado es pecado y yo no tengo que compararme con nadie. Y no porque todos lo hagan, yo lo puedo hacer. El mundo quiere hacernos creer que es normal hacer lo malo, pero realmente es lo que quiere Dios. Si Dios nos dice que no hagamos algo es porque conoce cuáles son las consecuencias de eso. El mundo se burla de los hijos de Dios, el mundo se burla de los pastores, el mundo se burla de las iglesias, el mundo se burla de hacer las cosas bien, porque no seguimos su corriente. Pero es mejor andar de una forma agradable ante Dios que seguir el consejo de quienes van camino al peñasco. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta mañana, gracias por un día más y gracias por tus enseñanzas, Dios. Gracias porque sí es muy cierto, el pago no lo merecemos, que es la muerte, Dios. Pero ese regalo, esa gracia, ese detalle inmerecido de parte tuya, Dios, no lo merecemos. No merecemos tanto amor de parte tuya hacia nosotros, Dios, reconociendo los que hoy reconocemos que realmente somos pecadores. Entendemos que no podemos guardar a la perfección todos los mandamientos, Dios, porque estamos en una naturaleza pecaminosa y luchamos con ella, como hemos visto. Pero que solamente cuando te aceptamos como Señor y Salvador y tu Espíritu Santo viene a morar en nosotros, es que podemos luchar, porque ya no luchamos solos, luchamos contigo. Y tratamos de salir adelante porque tu poder está en nosotros. Y ya no peleamos esa buena batalla solos, sino contigo, Dios. Por eso, hoy gracias, Dios, por recordarnos lo que merecemos, pero también por volvernos a recordar lo que no merecemos. Y es tu regalo inmerecido en nosotros, Padre. Te amamos y te bendecimos, papá, y dejamos esta mañana, este día, toda nuestra vida en tus manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.